Bienvenidos a todos a la Tecnocreativa Televisión, la TCTV. Hoy estamos con Betiana Pavón. Ella es directora creativa de Alaska Accesorios. Hola Betiana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer tenerte aquí y que nos hables un poco de este proyecto, de lo que es Alaska, cómo surge y cómo son sus colecciones, que la verdad que cada una tiene una historia bastante inspiradora. Así que bueno, si quieres empezar un poco a contarnos quién es Betiana. Vale, bueno, Betiana soy yo. Bueno, Betiana, soy de Argentina y bueno, estoy viviendo radicada aquí en Barcelona ya hace 2 años y medio. Y bueno, antes de venir aquí yo ya tenía mi marca de accesorios, pero bueno, trabajaba en una forma mucho más artesanal y tradicional vinculada con el oficio de la sombrerería y tal. Y bueno, precisamente vine aquí para estudiar un programa que se llama Fabricademy, en FabLab de Barcelona, que estudia esto de nuevos materiales, biomateriales y nuevas tecnologías aplicados a lo que es la industria textil. Entonces, bueno, yo a lo largo del programa y mi proyecto final, siempre fui trabajando en lo que era accesorios para la cabeza, como tratando de adaptar estas nuevas tecnologías a lo que yo ya venía trabajando con el oficio de la sombrerería, ¿no? Como darle como ese twist. Y, bueno, soy artista plástica y diseñadora, y bueno, es como que estoy constantemente tratando de fusionar esas partes mías o que tienen que ver con mi formación. En realidad yo empecé estudiando arquitectura y de ahí empecé a ir de carrera en carrera. Siempre tenían que ver con lo creativo, pero bueno, como que fui sacando más o menos de cada uno lo que más me gustaba. De hecho, Alaska surgió cuando yo estaba trabajando en una productora audiovisual, en lo que era la producción de fotos y videos para moda. Y bueno, Ujú. generando los accesorios para esas producciones nació así como muy espontáneo Alaska, y bueno, después ya me dediqué más a eso. Bueno, y he visto, por ejemplo, Alaska podríamos considerar que no es una marca de accesorios convencional, ¿no? Por ejemplo. Vale, puede decirse que sí. O sea, me refiero que no es como las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, pues en la calle, porque Alaska tiene detrás una historia, bueno, cada colección tiene una historia muy, muy especial. Entonces, ¿a qué público dirías que está dirigido Alaska Accesorios? Bueno, sí, últimamente esta transformación que está teniendo Alaska tiene que ver mucho con mi transformación y con todo lo que yo he aprendido, ¿no? Pero bueno, desde sus inicios Alaska sí fue como para un nicho de gente como muy reducido, gente que, a ver, el tema de utilizar sombreros y accesorios en la cabeza es algo que no se usa todos los días ni tan comúnmente, ni que todo el mundo se anime a usarlos. Quizás Ujú. antes sí, o tenían que ver con un sinónimo de estatus, o tienen que ver, qué sé yo, con, no sé, con eventos como muy particulares y tal. Pero bueno, desde que yo estaba, yo soy de Córdoba, Argentina, del interior, Ujú. de ahí el nicho era reducido, pero bueno, lo bueno era ver cómo gente se identificaba con esto, se identificaba con las colecciones o con estos accesorios que eran bastante llamativos. Y bueno, nació desde ahí, desde un nicho pequeño, y fue creciendo y se va adaptando también. Bueno, pues si quieres, Betiana, podemos pasar a que nos enseñes las colecciones y vamos comentando un poquito. Vale, Creo que tienes una presentación preparada. vale, sí, tengo una presentación. Bueno, esta es una presentación que más o menos habla un poco de lo que son los últimos 2 años de Alaska, y Ujú. cómo yo como diseñador y como artista voy trabajando con esta fusión de las tecnologías, digamos. Y bueno, esta primera parte tiene que ver con mi identificación, que es esta mezcla constante de lo que es el craft y la tecnología, ¿no? Como creando en un mundo contemporáneo, porque bueno, estamos hoy en día mirando hacia el futuro, pero combinando técnicas que tienen que ver con el pasado. Bueno, esta es una foto de uno de mis proyectos que tenía que ver con el bordado, pero el bordado era de fibra óptica, entonces el bordado estaba hecho a mano y era un trabajo artesanal, pero bueno, la inclusión de la tecnología hace que sea particular. Sí, es totalmente tecnocreativo. Exacto, bueno, aquí está la foto del movimiento de este bordado,
que es como, bueno, esta simbiosis de lo artificial y lo natural que experimentamos a diario. Son cosas como las que me inspiran bastante. Y bueno, tomar el cuerpo humano como la base y como la inspiración de mi trabajo es algo que, bueno, que trato de ir llevando todo el tiempo, ¿no? De algo que esto de los wearables y de empezar a jugar con esto. Eh, Hay que estar como siempre conscientes de quién es el que lo va a aportar y cómo lo va a llevar, y la inclusión de la electrónica también tiene mucho que ver de cómo afecta esto al cuerpo humano, y no es lo mismo llevar una batería o una luz que un accesorio común, entonces tiene Claro, como... totalmente. ¿Ah? Uh-huh. Y bueno, mi marca, como te contaba, nació en el 2014, ya hace varios años, pero nació desde la parte más artesanal, si bien yo ya empezaba a incluir técnicas como el corte láser y materiales como el metacrilato o el bordado, digamos, a máquina, pero bueno, después de toda esta parte mía que yo fui estudiando, es como que fui aplicándolo directamente a mi marca. Uh-huh. Y bueno, este es, hablando bueno, de cosas como que fueron pasando a mí y a la marca, esto fue el Samsung Ego Innovation Project que ganamos en el 2019. Que ¿Qué esto, supone para ti ganar el Samsung Ego? bueno, para mí fue totalmente impensado. De hecho, cuando yo veo el video hoy por hoy, lo veo y todavía es como que no termino mucho de caer, porque bueno, fue como muy vertiginoso, porque yo había terminado de estudiar en marzo de ese año y había presentado mi colección que se llamaba The Constructive Heads como proyecto final, que consistía en 3 prototipos. Uh-huh. Bueno, mi tutora y mi profesora, bueno, me dieron una beca y tal, me impulsó a presentarme a este concurso, y la verdad que lo armé en una semana, la aplicación, y lo hice porque, bueno, porque lo tenía que hacer, pero para mí era impensado, era como pensar en el Fashion Week de Madrid, para mí era como demasiado. Argentina, si bien había estado participando con otras marcas o de forma indirecta en Fashion Weeks, pero nunca como una marca de accesorios, lo cual creo que el Samsung Ego fue la primera vez que una marca de accesorios lo ganaba. De hecho, tuvimos que hacer como un partnership con diseñadoras locales de aquí para la indumentaria. Pero sí, fue increíble y fue intenso también, porque eso se desarrolló más o menos en un mes y medio, 2, la colección. Y sí, fue un gran paso para mí como diseñadora, como para llevarlo a una pasarela, y para la marca también, porque bueno, desde ahí en adelante se abrió como esta posibilidad de que la marca mute hasta a esta cuestión más tecnológica, ¿no? Que no Claro. solo sea un accesorio lindo, sino que cumpla otra función. Pero sí, y estar a ese nivel en una pasarela internacional y con todo el despliegue y eso, la verdad que fue una experiencia increíble. ¿Y qué te inspiró para hacer esta colección? Bueno, la colección esta está inspirada en el movimiento deconstructivista, que yo soy muy fan del movimiento modernista y del Bauhaus, entonces siempre mi manera de mirar y diseñar tenía que ver con esta cosa más limpia, más minimalista, más racional. Y bueno, cuando me pasó como le pasó a la arquitectura, cuando se empezó a incluir todos estos software de diseño en 3D y empezamos a jugar con Grasshopper, con Rhino y con otros materiales que te permiten que la geometría se libere mucho más. Entonces, bueno, me empecé a como verme reflejada en estas cosas como deconstructivistas que tenían que ver con el movimiento deconstructivista, sobre todo en la arquitectura, no sé, referentes como Zaha Hadid y tal. Entonces, bueno, la construcción, los accesorios están todos construidos por módulos también, entonces son piezas que se arman, que se van como encastrando, entonces también hace como esta idea de que se deconstruye, y de ahí viene la inspiración de la colección en sí. Sí, estamos viendo que es totalmente futurista, ¿no? Sí, y aquí tengo el video. Sí, lo vemos. Para mí haber ganado este premio, el Samsung Innovation Project, es como tratar de llevar y revalorizar un oficio antiguo que tiene que ver con lo artesanal, pero llevado a nuevas herramientas o nuevas tecnologías. Es la sombrerería performática. Todo esto se logra a través de software de diseño y modelado 3D y del diseño paramétrico, que permite que con datos yo pueda generar formas. Estos prototipos entran en la categoría de lo que se denominan wearables, que sería la comunión entre computación, electrónica y moda. Puede funcionar como un ojo, una visualización, entonces a través del sombrero tú puedes filmar y a través de la tablet puedes expresar lo que se está viendo.
ya no construyo mis accesorios de la misma forma, ya que ahora lo puedo diseñar de una forma digital, puedo modelarlo en 3D antes de producirlo. Wow, la verdad que es totalmente alucinante. O sea, parece que estamos en el futuro. En un momento hemos viajado y bueno, más adelante, en un ratito, veremos un poquito más en detalle alguna de las piezas que forman esta colección. Y bueno, luego, por ejemplo, hemos visto, bueno, en tu Instagram tienes parte del resto de las colecciones, pero ¿cómo dirías que es la recepción del público a este tipo de accesorios o a este tipo de concepto, digamos? Bien, ahí voy pasando estas diapositivas como para que se vean. A ver, esto es un proyecto que tenía que ver con una pasarela en especial y bueno, una de las premisas para aplicar el concurso era que teníamos que incluir en el estilismo a los, los móviles o los de Samsung, las tablets y tal. Lo que nosotros hicimos fue plantear que no solamente estuvieran a nivel decorativo, sino que los sombreros interactuaran. Por ejemplo, en este que está al medio, es un sombrero que tiene un sensor de aquí de sonido, entonces va detectando las ondas sonoras y eso hace que se refleje en el mismo sombrero, y a la vez esas ondas se pueden previsualizar aquí en este cinto que lleva la tablet. En este caso aquí se puede elegir el color de la luz, que eso lo podemos ver en los objetos del hogar, pero bueno, era como trasladarlo ya a un wearable. Tú puedes salir con esta capa puesta y puedes desde tu teléfono decir, bueno, ahora quiero que sea roja, ahora que sea verde, y bueno, como poder expresar un poco más como la parte de la identidad de uno, digamos, en esta, no sé, o la preferencia del momento. En este otro también había un sensor de luz que tenía que ver con los ritmos de la música. Son prototipos que tienen que ver con un desarrollo tecnológico, la inclusión de la tecnología. Quizás sean más para verlos, no sé, en una puesta en escena. Yo pienso en esto cuando, no sé, en mi idea de colaborar con artistas, cantantes, músicos, bailarines, ¿no? Con esta cuestión de expandir lo que ellos quieran expresar a través de lo que llevan puesto. En este caso tenía una cámara, entonces de aquí se filmó todo lo que fue la caminata de la modelo y se podía ver al mismo tiempo aquí en esta cartera que llevaba. Pero sí, o sea, son prototipos que tienen que ver con una propuesta que quizás no es algo que veamos ahora en la calle, pero sí hay algunos de estos accesorios, como la cap, esta es la primera, que Sí. la hice mientras yo estudiaba. Esta es una cap que es modular y se puede imprimir totalmente plana. Como está impresa en dos tipos de filamentos, tú después la encastras y la armas. Entonces yo esta cap la puedo vender, por ejemplo, directamente enviando datos, o la puedo producir en cualquier lugar. Entonces, en este caso sí lo veo como más cerrado, digamos, como a un consumidor más real de hoy por hoy. Tiene que gustarle esta estética, tiene que gustarle esta cuestión más conceptual, pero hay cosas que yo veo que sí ya se pueden ir implementando como más comercialmente, ¿no? Por supuesto, sí, de verdad que yo creo que, como tú dices, artistas o directamente gente que, pues eso, que quiera llevar, incluso, no sé, expresar tu estado de ánimo, llevar un paso más allá lo que es la tecnología dentro de la moda, no sé, es totalmente alucinante, ¿no? Y eso lo estás demostrando con tus proyectos. En este caso, por ejemplo, ¿cómo ha sido ir de la idea que tú podías tener en mente a lo que es el concepto y llevar a cabo este proceso? Bueno, yo siempre inicio dibujando a mano, porque bueno, conmigo siempre llevo un cuaderno a rayas, un cuaderno liso y un cuaderno cuadriculado, entonces como que inicialmente siempre estoy como dibujando cositas, y también tengo muchas referencias o voy guardando cosas, pero no sé si las ordeno mucho, no sé si las tengo ordenadas, sino que son cosas como que voy viendo y me van quedando. Y también me inspira mucho esto de las cuestiones multidisciplinares, ¿no? De conectar con alguien que pueda como hacer, mi idea es que la marca vaya mutando más hacia un servicio, ¿no? Que yo pueda trabajar con artistas o con vestuaristas o con alguna, no sé, con otra persona en particular. Entonces decir, bueno, ¿qué es lo que necesito y qué puedo yo aportar a nivel diseño para esa persona? Pero sí, empiezo dibujando a mano, muchas veces hago un prototipo rápido, muy craft, muy
cartón, tijera, papel, cinta, y de ahí seguramente puedo escanearlo o paso directamente al diseño digital. Trabajo mucho con Rhino, y bueno, la impresión 3D me permite eso, que lo puedo como imprimir y prototipar a escala bastante rápido. Y bueno, después veo qué materiales o qué otros recursos quiero utilizar, pero básicamente siempre inicio dibujando a mano. Ahí estamos ahí digamos que se basa el concepto más profundo de Alaska, ¿no? Que es la artesanía con la tecnología, ¿podrías decir? Claro, sí, sí, y hay muchas cosas que después las termino como ensamblando o terminando a mano, ¿no? Ya sea un bordado, ya sea una costura, eh, un detalle, pero hay cosas que siempre las termino haciendo a mano, ¿no? Me gusta que tenga como ese sello también y que no sea meramente hecho por una máquina, más allá de que el diseño siempre parte de uno, pero me gusta esto de mezclar las dos cosas. Sí, igual que nosotros en la tecnocracia, apostar por las, digamos, disciplinas más tradicionales que siempre han basado el diseño y luego las ventajas que nos puede aportar la tecnología, ¿no? Que a día de hoy somos muy afortunados porque, no sé, generaciones anteriores no podían ni imaginar llegar a tener este tipo de herramientas, ¿no? Exacto. Bueno, es que creo que primero está bueno saber bien de algo, cómo se hace, ¿no? De un oficio tal, como para después saber llevarlo a otra tecnología, es como que tienes que saber más o menos, bueno, yo en este caso saber de hormas, de sombrerería y tal, me ayudó mucho, que después yo al pasarlo digital me era mucho más fácil, porque yo ya sabía, no sé, las escalas, las tallas, cómo se manejaba, entonces eso te ayuda. Y bueno, siguiendo aquí, bueno, estas son fotos de la pasarela final. Y este es otro proyecto que me gusta mucho porque habla ya de cómo yo puedo ir aportando como diseñador y colaborando multidisciplinarmente. Este es un proyecto que lo hicimos para presentarnos a Reshape el año pasado, que es una competencia que premia la innovación tecnológica en muchas áreas del diseño. Y ganamos el tercer premio en lo que fue Smart Product Category. Y bueno, esto fue una comunión real, porque bueno, yo trabajaba con Mateo Sartori, que también trabajaba en el Fab Lab y él es arquitecto. Diseñó mucho paramétricamente y quería pasar esto de una escala más macro a una más micro, entonces estábamos haciendo cosas juntos. Y bueno, Agustina Palazzo, que es de Córdoba también, ella es una artista sonora y audiovisual y trabajaba con las radiofrecuencias, que era algo que yo, más que la radio, no tenía visto, como era este tipo de tecnología. Y bueno, ella lo que me planteó era que quería hacer una performance y que le gustaría tener un casco con una antena y tal, y bueno, fue como partiendo de la premisa de lo que ella necesitaba, diseñamos el casco que fue a medida, escaneamos su cabeza y tal, y diseñamos el casco también, que se inspiró en el movimiento del constructivista. Es todo impreso en 3D, contiene una antena y aquí tiene un device que puede detectar las ondas de radiofrecuencias, y ello después en el acto performático esas ondas las traduce en sonidos, y bueno, esto se transformó ya en un proyecto del cual tenemos SoundCloud, tenemos Vimeo, y es como que se generó una gira de esta performance en varios países ya, y la idea es seguir haciendo un casco diferente para cada presentación. Pero bueno, esto es más o menos el rumbo que me gustaría como tomar ahora, ¿no? Como solventar funcionalmente con el diseño. Aquí. Es desde luego como, o sea, te permite, digamos, conectar con tu alrededor completamente, ¿no? Claro, exactamente. Aquí voy a poner apenas un segundo como para que se escuche más o menos lo que se produce. Porque a veces cuando digo es un casco que hace música, la gente como que se confunde, pero bueno, no. Claro. El casco que capta las radiofrecuencias a través de la antena, y bueno, estas después son fotografías de diferentes performances que se han hecho en Italia, en Argentina. Esto fue parte del Ars Electrónica, que ya ahí estuvimos trabajando con un equipo audiovisual que generaba al mismo tiempo visuales con el input de las radiofrecuencias. Entonces
en un momento nos vimos en un equipo de 5 personas en torno al mismo proyecto. Y bueno, ese es un camino que también me interesa, como que la marca vaya adaptándose, ¿no? Sí, es muy interesante, desde luego. Y por ejemplo, en este caso que has ido haciendo ruta por diferentes países, ¿qué país consideras que está más abierto a un concepto tecnológico y de moda? Bueno, ahí no sé si podría decir un país o, a ver, muchas veces lo relacionamos con referentes que tenemos como innovadores y tecnológicos, como así, no sé, Ivan Harper en Holanda y tal, y quizás yo lo asocio con convocatorias o festivales o eventos que hay en torno a eso, no sé, como en Alemania, Países Bajos, Dinamarca y tal, pero yo creo que hoy por hoy, como estamos a un clic de todo, eh, podemos estar en todos lados y mostrando nuestras cosas en cualquier momento y en cualquier zona y en cualquier país, ¿no? Yo hace poco estuve en el Fashion Week de Rusia, pero desde aquí, desde Barcelona, ¿no? Y era quizás un público o un mercado que yo no me hubiese imaginado llegar nunca, ¿no? Entonces creo que también el diseño digital facilita eso, de que podemos mostrar, diseñar y llevar nuestras creaciones en formato digital, en forma de datos, a cualquier lado. Yo creo que eso es como el gran avance de las nuevas tecnologías. Yo sí pienso, por ejemplo, no sé, si me fuese a Japón, no llevaría mis cosas hechas desde aquí, sino que quizás me llevaría mis archivos y produciría allá, cerca del consumidor, y entonces ahí ahorraría en lo que es recursos y en traslados y, no sé, y en cargar con bultos y cosas. Creo que va más por ese lado y creo que hoy por hoy estamos como todos receptivos a un montón de cosas porque tenemos acceso mundialmente a todo, ¿no? Efectivamente, en la tecnocracia, por ejemplo, muchas veces cuando nos preguntan sobre las ventajas de diseñar en 3D, es una de las principales cosas que comentamos al final, que son, no, o sea, se fabrica bajo demanda, puedes Claro, llegar a cualquier parte del mundo sin tener la necesidad de llegar a fabricar nada, por lo que también es muy sostenible el modelo. Y bueno, a día de hoy todavía no está muy desarrollado el tema de crear avatares, ¿no? Pero el día de mañana, cuando tengamos cada uno nuestro avatar en 3D con nuestras medidas exactas, es que no será ni necesario al final ir a probarte algo a una tienda porque lo tendremos a nuestra disposición 100%, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, Bueno, eso con Radiorato nos pasó algo muy curioso que participamos del Viena Design Week, que era como un hub hecho por Mozilla, y en realidad filmamos la performance aquí en Sabadell con un croma, y ese día era un evento donde la gente entraba con su avatar y podía ver la performance, y la verdad que fue muy gracioso. Pero bueno, esto es como esta cuestión también que ahora bueno, con el COVID y toda esta cuestión de que nos volvemos mucho más digitales y que estamos en un montón de eventos y cosas al mismo tiempo, creo que también nos puso esto en el frente, ¿no? Que podemos llegar a muchos más lugares de diferentes formas. efectivamente. Sí. Esta personalmente es una de las colecciones que más me llamó la atención. Pero bueno, por favor, explícala. Bien, bueno, esta como estábamos hablando de lo sustentable y bueno, de llegar a otros lados, bueno, esto fue un concurso de ahora de julio del 2020, que era el Global Talents Digital, patrocinado por el Madrid, por el Fashion Week de Rusia. Y bueno, como que el eje para participar era una colección a la sustentabilidad en la industria de la moda, y mi enfoque sustentable tenía que ver con esto, con el diseño digital, con la fabricación aditiva, que no genera desperdicios y que también se hace pedido, y sobre todo que esta es una colección de accesorios que está muy emparentada con lo que es el slow fashion y con las piezas que son únicas, son una de una, entonces también empecé a pensar en estas piezas no solo que fuesen como algo que se pudieran vestir y ver en una pasarela, sino que también se pudieran exhibir en una galería o en una muestra de arte, y que también como objeto tuvieran una significación. Entonces también apliqué con este mismo proyecto a, a, a concursos que tenían que ver con exhibiciones artísticas, que es como, bueno, como mi personalidad, ¿no? Que me gusta ir por los dos lados y no encasillar que soy diseñadora de moda o de sombreros o de tal y cual cosa. Y bueno, la verdad que fue muy guay poder llegar a Rusia en formato digital.
haber sido seleccionados también hizo que armáramos el video y que completara la colección, de que con los accesorios hiciéramos un filtro de Instagram. Entonces fue, aquí tengo la pieza, esta, que es la que está aquí. También en 3D, ¿verdad? Sí, esto está hecho en 3D. Ajá. Con una corona. Y bueno, mi intención era, esta colección está inspirada en el cuerpo humano y en cómo interpretamos, vestimos y adornamos también el cuerpo humano. Entonces era como jugar con esto redundante, ¿no? De adornar la mano con una mano, la cabeza con una cabeza. Y se llama transmutar por eso, porque tiene que ver con una transmutación propia de la marca, del momento que estamos atravesando, de querer transformarse, de cambios, y sobre todo con una cuestión muy personal mía de que siempre he estado como muy emparentada y rodeada de gente que no se define en un solo género y que tiene que ver con esto de lo queer, de lo no binario, de que a mí me hace mucho ruido también a nivel personal. He trabajado en sombrererías y que voy a una tienda y que todavía veamos que hay dividido ropa de hombre y ropa de mujer. Entonces tiene que ver con esta cuestión del no gender, de que puedes hacer cualquier cosa según te guste o como quieras tener tu cuerpo, y que la identidad y la forma en que vestimos también tiene mucho que ver y que es un tránsito constante, ¿no? Es algo que va transformando y que va con nosotros. Por eso también era como, bueno, jugar con estas partes del cuerpo que tú te las puedes poner o sacar a nivel de prótesis. Esa era un poco la inspiración de la colección. ¿Y qué feedback tuvo en Rusia? Bueno, en un principio me decían, pero ¿te parece que en Rusia? Bueno, yo apliqué y al final quedamos seleccionados y fue una sorpresa muy grande. La verdad que tuvo muy buena aceptación. De hecho, quedaron muchos proyectos seleccionados de todas partes del mundo. Fue una transmisión de 3 o 4 días las que se hicieron, y también dábamos como workshops cada diseñador que tenían que, como bueno, como mostrarle a la gente cómo hacíamos algo. Y bueno, esta transmutación tiene que ver que fue la primera vez que yo empecé a jugar con los garments, con las prendas. Esto también es impresión 3D sobre textiles hecha a mano. Entonces, bueno, en uno de estos videos yo explicaba cómo hacer esto sobre una prenda y tal, y después quedamos seleccionadas por Fucking Young como las 6 diseñadores, digamos, que de este concurso, lo cual fue bastante gratificante también. Y no, bueno, hasta ahora ha sido muy bueno, y a mí la verdad que me sirvió un montón como esto de decir, bueno, puedo estar en otro lugar en formato digital. Eso desde luego es algo que yo creo que que algunas personas ya lo hacían de por sí, pero al final estar en esta situación nos ha obligado, ¿no? Digamos, a todos un poco a hacerlo, y bueno, tiene muchas ventajas, aunque al final lo físico hoy en día no se puede sustituir todavía. Hay cosas que eso lo comentamos algunas veces, ¿no? Cuando estamos diseñando alguna colección y tal, que hay un salto todavía grande, porque, por ejemplo, el tacto, pues todavía no se puede transmitir a través de una pantalla, o el olor. Pero yo creo que algún día llegaremos a eso, pero esto desde luego que son avances, y como tú dices, que nos permiten ser totalmente internacionales, cruzar fronteras y poder presentar, para ti, en tu caso, tus diseños pues en cualquier mercado, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si Esas son algunas fotos. Como te decía, claro, bueno, aquí se pueden ver más las prendas Sí. de la colección completa. Bueno, esa es la presentación. Ahí volvió, sí, ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Betiana, por compartir con nosotros esta presentación. No sé si tenías
no sé, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado para ti el COVID en relación al futuro? ¿El COVID? Sí, o sea, lo que es esta situación, ¿cómo ha cambiado tus planes a futuro que tenías en Alaska? Bueno, sí, cambiaron mucho mis planes, de hecho, desde mudar mi taller y tal. eh, yo estaba también dando clases y eso, y bueno, también pasamos a esto, pasamos al formato digital y he pasado a estar también en muchas charlas o en muchas conferencias o grupos en el confinamiento y hasta ahora, hasta hace muy poco, conectando con mucha gente, ¿no? Que en otro momento no lo hubiese pensado o no tenía el tiempo tampoco estaba como todo el tiempo haciendo cosas, yendo de un lugar a otro, pero sí ha cambiado esto de que me he relacionado con mucha gente que está como en este mismo circuito. Eh, y bueno, también previendo de que la marca sí tiene que volverse como más funcional en ese sentido. De quizás no tener que hacer cosas por hacer o colecciones porque sí, sino que ya empezar a pensarlas un poco más, para quién, o empezar a mostrar mis cosas, exhibirlas digitalmente, ¿no? Y después, Ujú. si le quiere, se le puede hacer a medida, que era algo que yo se venía trabajando a medida, a modo atelier pequeño, pero ahora sí lo pienso todo ya más como primero mostrarlo en formato digital. Y después, bueno, ver cómo lo materializamos, ¿no? También tiene que ver con una introspección mía como diseñadora y bueno, ver hacia dónde quiero ir, ¿no? Han sido 2 años desde que yo estoy aquí, en donde he aprendido muchas cosas, he aprendido a utilizar muchas máquinas y nuevas tecnologías y es como, bueno, he estado como experimentando y jugando mucho, pero bueno, ahora quiero ver a nivel comercial, digamos, cómo poder trasladar todo esto hacia productos que sean alcanzables para todo tipo de públicos, ¿no? ¿Y tienes alguna colección ahora mismo en el taller? ¿O estás planeando algún objetivo en particular para dentro de un futuro cercano? No, bueno, ahora estoy trabajando también a nivel como más pieza única artista y pensando en algunas exhibiciones más en formato galería. Me gustaría exhibir la colección Transmutar en un formato de exhibición, por ejemplo. Siempre lo pensé como esto que fuese como un puzzle de partes del cuerpo que cada persona pudiese ir seleccionando y viendo y que, no sé, mezclar esta cuestión de los géneros y todo esto lo pensaba como más para ese lado. También estoy trabajando con esto de la democratización del cuerpo como maniquí, digamos, de empezar a trabajar con cuerpos reales y ya estaba trabajando con escaneos corporales, pero bueno, juicios estéticos y tal, como trabajar más sobre cuerpos reales, eso me interesa. Eh, pero ahora mismo sí, estoy como todavía en este camino de transmutar que salió ahora para este concurso, pero bueno, todavía me falta como encontrarle como una bajada de línea. Bueno, no sé si se ve, pero aquí llevo, por ejemplo, unos... Justamente te iba a preguntar ahora por, por el pendiente. O cosas así, o empezar a hacer colaboraciones con gente que haga joyería y empezar a utilizar la impresión 3D, no solo como producto terminado, sino como molde, como prototipaje rápido para después pasar a otros materiales. Como que en ese camino estoy, como a abrir el abanico en cuanto a los accesorios, y sigo trabajando sí, con artistas y con músicos, eso sí me interesa. Y lo estoy haciendo, entonces bueno, cuando volvamos quizás no sé cómo serán los shows próximamente, pero bueno, con Radio Orator ahora hemos tenido algunas presentaciones que han sido en formato digital y lo seguimos trabajando. Y de las colecciones que nos has mostrado, ¿cuál dirías que es como la más especial o la que tienes más aprecio? Mm, bueno, quizás es la última porque es en la que estoy todavía trabajando, ¿no? Y como en la que he estado como más suelta a nivel como plástico y nunca había trabajado con cosas que tuviesen que ver tanto con el cuerpo humano, y con formas tan definidas y bueno, ya empiezo haciendo una corona y termino haciendo como este cuadro que está aquí atrás, entonces como que todo el tiempo lo veo y veo, no sé, si puedo hacer como escultura y si la escultura después se puede vestir. Estoy muy enganchada con eso, como mixear estos dos mundos. Pero bueno, sin duda la de Samsung es como el mayor logro, ¿no? A nivel como
técnico y tecnológico de la marca y bueno, haber ganado el premio también me permitió acceder a fondos para poder como fabricar todo esto y trabajar con gente, ¿no? Que me ayudó sobre todo con la parte de electrónica que yo no tenía idea y para mí fue como lo más que me hizo realmente así en medio y en principio lloraba y digo, ¿qué estoy haciendo? Y después cuando logras prender tu primer LED y bordar tu circuito, crees que eso, no sé, puede ser mi momento nerd. Pero sí, creo que a nivel como desarrollo de producto terminado y final, esa fue la mejor colección. Ahora con lo que estabas comentando de Samsung y de ver los LEDs y tal, ¿cómo trabajaste tú esto? O sea, era como llevar a cabo un manual de instrucciones en vez de un patrón. Lo de Samsung, ¿Sí? bueno, aquí tengo una presentación si quieres para que veamos un poquito cómo fue que lo armé. Eh, bueno, en realidad sí fueron como te contaba, como piezas que se iban desarrollando por módulos y que después no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? No. No, es que estoy perdida aquí. A ver si lo encuentro. Eh, ¿ah? Bien, ahora sí. Sí. Bueno, este fue mi proyecto final, fue una foto que yo hice mientras estaba estudiando. Bueno, después esto se fue transformando y bueno, había que hacer mayor cantidad de accesorios y tal. Ujú. Y la propuesta era, bueno, básicamente incluir las nuevas tecnologías. Este fue como mi primer mood board, digamos, que tenía que ver con esta cuestión de la fragmentación, de las geometrías y bueno, cómo poder transformarlas en este sistema paramétrico que estaba aprendiendo a usar y cómo podía generar formas como muy raras o como muy osadas también. Y bueno, cómo incorporar, bueno, estas son fotos del proceso real de impresión 3D, de corte láser, de fresadora, máquina de vacío. Entonces fue como todo eso que aprendí, volcarlo en una colección, tratando de utilizar casi todas estas tecnologías nuevas, para mí por lo menos. Y bueno, después la parte de aplicar esta cuestión más performática, de que estos accesorios como comunicaran algo o generaran algo. Y bueno, sí, hubo que hacer un trabajo porque bueno, yo venía trabajando con una electrónica más básica y bueno, conectarla ya con los devices de Samsung tenía que ver con, bueno, que tenían que estar conectados a internet o a Bluetooth y bueno, empezar a meterse en código del famoso input, output, Arduino, timing, un montón de cosas que obviamente tuve ayuda, pero primero tuve que aprender a utilizarlos yo, ¿no? Que es algo en lo que pretendo seguir explorando porque es infinito y crea cosas como realmente diferentes, ¿no? Se ve súper tecnológico. Yo cuando empecé a trabajar con todos estos boards, no sé qué, era como, ¿en qué momento uno pensando ser diseñador de moda pensás que vas a estar soldando un circuito? Pero la verdad que es muy guay, me encanta esto de poder mezclar cosas. Sí, desde luego que es un proyecto totalmente innovador. Sí, bueno, y estas también son imágenes reales con el Arduino y cablecitos probando cómo reaccionaba la luz con el sonido, eh, los materiales técnicos que empecé a incluir, sobre todo se utilizó mucha fibra óptica, pero bueno, la fibra óptica hay que ver cuál es la que brilla, cuál es la que se ve, qué potencia de luz y tal. Eso es como que lleva su nivel de ensayo y de prototipaje primero, como bueno, primero el circuito y después ver cómo lo adaptas al accesorio. Ese es el camino como que lleva como más trabajo, ¿no? Bueno, este también era la propuesta de cómo yo iba a integrar a los dispositivos de Samsung con cada uno de estos accesorios. Esto fue la aplicación que yo envié. Y bueno, esta es la gorra que te comentaba antes, que esta la presentó antes en un concurso de Alta Roma en Italia, que en un principio era así, era esta gorra que se va construyendo como se ve por aquí arriba por módulos, es así plana, se imprime y es muy fácil de imprimir y de armar. Entonces, como yo te decía, te puedo mandar los parámetros de impresión, decirte con qué filamentos y se puede imprimir en cualquier parte. De hecho, esto está, creo que open source dentro de la página de Fabricademy. Y bueno, después era como, bueno, incluirle la fibra óptica, pero si incluimos fibra óptica ya hay que ver
Aquí están los dibujos de los circuitos y todo, se diseñó todo, hasta las mismas boards, para que fueran pequeñas, se diseñaron, digamos, para cada accesorio. Es muy, muy interesante, vamos. Me parece un claro ejemplo de cómo la tecnología puede, o sea, se está metiendo cada vez más dentro de nuestro armario, ¿no? Exacto. Sí, si bien esto es como, vale, como una cuestión muy de pasarela, pero la gorra que vimos anteriormente, yo me imaginaba yendo, no sé, saliendo una noche, poniéndome la gorra y digo, bueno, hoy Lo más. Y sí, y funciona con una batería súper pequeña de 3 voltios, entonces como, no, y tiene un botón, prender y apagar, y es súper cómoda. Esa es como la que veo como más asequible. Y bueno, este, como te contaba, aquí puedes ver, primero arranco así, haciendo dibujos muy arquitectónicos, porque estoy acostumbrada a dibujar planta, vista, corte, porque fue lo primero que empecé a manejar. Y después, bueno, armar el modelo en 3D, hacer los renders, ver cómo se ven los materiales, si quiero que sea brilloso o no. Y bueno, después empezar a ver toda la parte de cómo se aplica la electrónica a todo eso, ¿no? Acá hubo que hacer como todas unas canaletas, unos compartimentos donde entraban las baterías y tal, porque este sombrero tenía, no sé, como 24 partes y cada una tenía una tira de micro LEDs, entonces eso sí consumía bastante. Pero bueno, este fue como más o menos el proceso de cómo se armó la colección hasta que se materializó, ¿no? Muy interesante, porque no solo es ver al final los resultados, sino a mí, por ejemplo, personalmente, me encanta cuando veo el proceso, porque no sé, es cuando se ve realmente de cómo se ha llevado la inspiración durante todo lo que es el recorrido, ¿no? de ese producto. Y bueno, quería terminar, Betiana, si puedes, haciendo o dando algún consejo a toda esa comunidad de creativos que está también con ganas de salir ahí al mundo y mostrar pues sus proyectos, sus trabajos y no sé, ¿qué consejo les podrías dar en estos momentos? Como consejo, podría decir que no tengan miedo a implementar, no sé, cosas nuevas, que hay que animarse, que muchas veces uno lo ve como muy utópico y tal, pero bueno, quizás a nivel como experimentación sirve que probemos todas estas cosas, ¿no? No sé si todos vamos a llegar a usar estas cosas con cables en la cabeza, pero es algo que va a ir sucediendo, es algo que podemos ir como transmutando y podemos ir como adaptando, entonces no tener miedo y, no sé, el trabajo colaborativo en grupo, como, bueno, ver qué están haciendo otras personas y ver cómo uno lo podría aplicar. No sé, a mí me sirve mucho trabajar con otras ramas, no solamente con diseñadores, sino como que meterme en otras cuestiones, en otros campos, me enriquece un montón. Y no sé, eso, que se animen, que no tengan miedo y que siempre va a haber alguien a quien le guste lo que estás haciendo, que se enganche con esa idea. Muchas veces, bueno, de hecho a mí cuando tengo que hablar así frente a una cámara y tal, me da como mucha vergüenza, porque bueno, uno cuando está creando está como exponiendo parte de uno, ¿no? Y es como que uno que se está abriendo y hay que ver si al otro le gusta o no, pero bueno, es nato, en la gente que es creativa esto no podemos estar sin crear cosas, entonces yo voy por ese lado, como que el crear a mí me hace esto de sentirme libre y es mi refugio, entonces que sigamos creando todos, cada uno a su forma. Muy buen consejo, Betiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y Bueno, nada, nos vemos pronto y esperamos que con muchas colecciones nuevas. bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo grande, les siento como que estoy ahí en Madrid por un rato. Pronto, pronto estarás, seguro. Más que invitada. Esperemos que sí, porque me interesaría conocer todas las instalaciones también. Por supuesto. Pues muchas gracias, Betiana. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Chao. Chao.